iglesia soy y tú también. Catequesis con mi párroco. Un espacio de formación en la fe. Para recibir las bendiciones de Dios por medio de sus enseñanzas. Iniciemos nuestra catequesis colocándonos en la presencia del Señor. Que su Santo Espíritu nos ilumine para comprender y amar su palabra. Amigos, un cordial saludo. Qué alegría en este día poder volver a encontrarnos en esta nuestra catequesis con vistas al sacramento de la confirmación. Es una alegría siempre el saber que el Señor quiere de nosotros todos los días un mayor compromiso, un mayor esfuerzo en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos, en el ser discípulos. Por eso vamos a continuar con esta reflexión y con esta preparación en este día con vistas realmente a poder recibir la confirmación como es el sueño y es el ideal que queremos. Por eso que el Señor nos acompañe entonces y que este día podamos aprender mucho, pero sobre todo llenemos el corazón de más y más amor por el Señor. La semana pasada iniciábamos el núcleo número 6 y este núcleo tiene un título bellísimo. Ya sé quién soy y lo demostraré. Este título, más que ser solo palabras o ser un título de un núcleo, tiene que convertirse para cada uno de ustedes, queridos amigos, que están preparándose para la confirmación, realmente en una tarea y en un lema de su vida. Después de haber pasado estos meses en formación, en preparación, cada uno de ustedes podría decir, ya sé quién soy. ¿Y qué somos? Vamos a adelantarlo, vamos a ir a decirlo, soy discípulo. Y esa ha sido la insistencia permanente en todo nuestro proceso de formación. Soy discípulo. Y lo demostraré. ¿Cómo lo demostramos? Es lo que estamos mirando en este núcleo y es la experiencia que vamos a seguir compartiendo. Hace 8 días compartíamos qué discípulo soy, qué clase de discípulo soy. Soy discípulo, pero ¿qué discípulo soy? Hoy vamos a mirar este hermoso subtema, la alegría de ser discípulo. Porque la alegría es una característica fundamental de nuestra vida como cristianos. Un discípulo alegre, un discípulo lleno de la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Por eso vamos a disponernos a compartir esta enseñanza en este día para que nuestro corazón se llene de verdad de alegría. Y nos quedan pendientes 2 subtemas: ser discípulo de Jesús es tenerlo todo y discípulo misionero soy. Miren el camino tan hermoso, tan espectacular que hemos recorrido en esta formación y que sea de verdad un comprender, un asimilar la realidad que somos. Y es la invitación que les he hecho siempre. Quienes ya han hablado conmigo durante estos días se los he reiterado. Y en nuestro encuentro luego, más adelante, ya propiamente evaluativo, lo que me interesa saber es qué clase de discípulo es, cómo está en su experiencia de discipulado y qué va a seguir de aquí para adelante para tu vida. Por eso adentrémonos entonces en nuestra experiencia de hoy. Los invito, vayan a la cartilla en la página 121. A partir de esta página encuentran entonces el encuentro número 22, la alegría de ser discípulo. Y vamos a iniciar, tomen la palabra de Dios, sus Biblias, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. En estos 2 versículos, San Juan resume esta realidad de discipulado. Dice el Evangelio: Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad
y la verdad los hará libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, queridos amiguitos, la clave fundamental de nosotros como discípulos, lo dice hoy claramente Jesús en el Evangelio, mostrar qué discípulos soy, como decíamos hace 8 días, qué calidad de discípulo es. Hoy aparece con esta palabra en labios de Jesús: si perseveran en mi palabra. Perseverar. Y aquí viene una tarea muy hermosa para ustedes. Cuidado, que la confirmación no sea un decirle adiós a la iglesia, un olvidarse de Jesús, un salir corriendo. Por el contrario, la confirmación es un sí, una palabra que cada uno de ustedes proclama, y usted hace el compromiso de decirle a Jesús: sí, yo soy tu discípulo y voy a perseverar a mantenerme contigo. Y cuando estamos con Jesús, mire que entonces él mismo ha dicho: conocerán la verdad, porque la verdad es él mismo y solo él puede hacernos libres. ¿Es esta realidad entonces? Si yo les pregunto, ¿usted qué es? Me va a decir: un discípulo de Jesús. Y luego, ¿y cuál es la garantía o la razón de que usted es discípulo del Señor y se va a mantener en ese discipulado? Y usted me va a decir: perseverando en Él, en su palabra, en sus enseñanzas, conociéndolo todos los días más y más. Por eso los invito para que compartamos algunas ideas que nos ayuden en este día a crecer en esta experiencia de ser discípulos. Miren, amigos, nos hacemos verdaderos discípulos de Cristo. Es un camino, lo hemos insistido siempre. Vamos haciendo de nuestra vida un ser de discípulos. Todos nosotros tenemos el deber y el compromiso. Miren esas dos palabras: deber y compromiso, de buscar y seguir las huellas de Cristo. Todos los días. No podemos entretenernos en otras realidades o en otras cosas. Buscar, seguir las huellas de Cristo y hacer que de verdad Él en nuestra vida sea el maestro, el modelo de mi vida. Cuando usted le pregunten qué quiere ser usted o a quién quiere imitar, lo primero que tendría que decir es: quiero imitar a Jesús, a Cristo el Señor. Y luego quiero hacer mi vida de acuerdo a lo que Él me va pidiendo. Ese es mi compromiso: buscar, seguir a Cristo. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Mire, vamos identificándonos con Él. Es decir, nos vamos pareciendo a Él. Cuando hablamos de un proceso de identificación, es un proceso de parecernos a Él. Y Jesús era maestro, pastor, amigo. Y Él sigue hoy acompañándonos a nosotros como maestro, pastor y amigo. Y entonces nos identificamos con Él. Y a Él lo tenemos como mi maestro, mi pastor, mi amigo. Y en esa medida vamos nosotros verdaderamente entonces identificándonos con Cristo, pareciéndonos a Él, siendo como Él. Y en esa medida, pues vamos a ser santos. Por lo tanto, debemos buscar con urgencia, miren esta expresión: buscar con urgencia cómo ser mejores discípulos de este gran maestro. Miren, amigos, yo les digo con sinceridad que en los diálogos que he tenido con ustedes en estos días, para mirar cómo están en su preparación, cómo han seguido, yo con mucha tristeza constato que la inmensa mayoría de ustedes está viviendo la experiencia de preparación a la confirmación meramente casi que como un requisito, como un compromiso, porque toca, pero no porque quieran ustedes realmente parecerse al Maestro, parecerse a Jesús, identificarse con Él. Y ahí está la clave de todo, que usted quiera ser como Jesús, hacerse como Él, tener los sentimientos de Él, las emociones, tener el corazón de Jesús.
Por eso hay que pedirle al Señor mucha conversión, mucho cambio, para que nuestra vida de verdad la orientemos siempre hacia Jesús. Y a esto le tenemos que dedicar mucho, mucho esfuerzo. Dice urgencia. Que a pesar que la mayoría de ustedes, apenas inició la pandemia, archivaron la cartillita de la confirmación y dejaron de lado la preparación. Y qué dolor tan grande poder constatar que muchas de las familias, en un porcentaje muy alto, por no decir casi todas, se desentendieron de ustedes. Se desentendieron de acompañarlos en la formación. Prueba de eso es que ustedes en este momentico podrían pensar cuando están escuchando este programa, mi familia, ¿por qué no me está acompañando? Y usted motive, invite a su familia, porque la familia está llamada a este compromiso de ser discípulos. Entonces ánimo, ánimo a seguir para adelante. Quieran ser cristianos, pero cristianos de verdad, no solo de nombre, no solo porque quieren recibir un sacramento, sino porque quieren vivir como Cristo. Y eso es distinto. Y por eso vamos convirtiéndonos, dejando de lado tanto egoísmo, tanta realidad que hay y que no corresponde a lo que Dios quiere de nosotros. Las características que identifican a un discípulo de Jesús, ojo muchachos, no son simples símbolos externos, no son apariencia, no, sino que son un compromiso profundo, un compromiso del corazón para con el Señor. Lo que realmente nos hace discípulos de Jesús es amarlo, es tener fe hacia Él. Ojo, no podemos simplemente estar con Jesús como espectadores, como curiosos, como simpatizantes. No, somos discípulos, no simpatizantes. Uno simpatiza quizás con un partido de fútbol, con un equipo de fútbol, es quizás simpatizante de un partido político, es simpatizante quizás de un autor, pero de Jesús no somos simpatizantes, somos discípulos. Y eso es más importante. El que quiere ser discípulo de Jesús, la palabra de Dios nos dice que debe tomar dos posiciones, dos actitudes. Un discípulo de Jesús se compromete o da la media vuelta como hizo el joven rico del Evangelio. Recuerden que ante la invitación de Jesús de dejarlo todo, venderlo todo para seguirlo, el Evangelio dice que no se comprometió, dio media vuelta y se fue. Amigo, tú tienes hoy un grave compromiso. Tú que te vas a confirmar, dile al Señor, ¿me voy a comprometer o me voy a hacer a un lado? Y ojalá la respuesta de todo sea, me voy a comprometer. Me voy a comprometer. Voy a estar con Jesús. Y segunda actitud que debe acompañar a un seguidor, a un discípulo de Jesús, es que dejará las redes llenas de peces como los pescadores del mar de Tiberíades para seguir decididamente a Jesús. Es decir, un discípulo de Jesús no sigue en lo que estaba antes, no sigue en su vida de antes, no se comporta como antes, sino que sigue a Jesús y asume la vida misma de Jesús. El discípulo de Jesús necesita total entrega al amor de Dios. Ese Dios que entregó la vida por nosotros y que nos llama a seguirlo. Esa es la vocación. Y por eso necesitamos cumplir su voluntad y seguir su camino. Ese es un discípulo. El que escucha lo que Dios quiere y sigue a Jesús, cumpliendo con eso que Dios quiere. Y ahí está el camino, ahí está la tarea. Y ojo que estamos diciendo, llegar a Dios no es fácil, no es tareita fácil. Es necesario el dominio de sí, dominar lo que somos,
cumplir con su palabra, cumplir con su voluntad. Y eso es exigente, eso exige, pero eso es lo que tenemos que hacer si queremos ser discípulos de Jesús. Vas a pensar un rato y vas a escribir en tu cuaderno lo siguiente para que lo respondas. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones que me permiten acercarme más a Dios y poder ser discípulo de Él? ¿Cuáles son las acciones que me permiten acercarme más a Dios y ser discípulos de Él? Van a pensarlo muy juiciosamente y lo van a consignar por escrito en su cuaderno. Ahora quiero invitarlos ya al final de nuestra catequesis para que tengan la bondad de ir a la página 124 y 125. En esas dos páginas van a encontrar 4 pequeños subtítulos importantísimos que resumen la catequesis de hoy. Vamos a mirarla, vamos a leerla, vamos a compartir y van a tratar de asimilar para sus vidas esta realidad. Porque Jesús te está llamando a ti, querido amigo, querida amiga. Él está diciéndote a ti hoy que quiere que de verdad, si eres su discípulo, te comprometas en serio con lo que Él está pidiendo. Entonces, primera realidad, ¿cuáles son las características de Jesús como maestro? Según lo que acabamos de decir. Y entonces respondamos. Miren estas características. Jesús es el que escoge a sus discípulos. Dice el Evangelio, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús escoge a sus discípulos. Otra característica, los discípulos de Jesús lo siguen para toda la vida. No para un ratico, no para 2 años, no para 10 años, toda la vida. El Evangelio dice que dejándolo todo lo siguieron. Y en ninguna parte vuelve el evangelista a decir, dejaron de ser discípulos. No, lo van a hacer toda la vida, toda la vida. Jesús se hace servidor de sus discípulos. No ofrece a sus familias, no ofrece a sus discípulos ni fama, ni privilegios, ni honores, sino que los hace servidores como Él. Miren eso tan bonito. Ahí están entonces las características de Jesús como maestro. Escoge a sus discípulos, 1. 2, los discípulos los siguen para toda la vida. 3, Jesús se hace servidor de sus discípulos. Y 4, Jesús no ofrece a sus discípulos ni fama ni privilegios. Ahí tienen, para que le digamos al Señor, si quiero ser tu discípulo. Segundo, ¿cuál es la pedagogía de Jesús como maestro? ¿Cuál es la pedagogía, la manera como Jesús llega a sus discípulos? Y mírenla también. Jesús pregunta a sus discípulos, interroga. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Luego Jesús repite las mismas cosas muchas veces para hacerse entender, para que los discípulos no se angustien, no se asusten. Luego usa imágenes, parábolas, para llegar hasta los discípulos y que ellos entiendan. Y Jesús mismo hace las cosas para enseñar con autoridad. 4 formas pedagógicas de Jesús como maestro. Tercero, ¿cómo debe ser el perfil del discípulo de Jesús? Vamos a mirar estas notas características de cómo debe ser un discípulo. La enumeramos, enunciamos y les damos la cita bíblica para que ustedes, bien juiciosos, busquen la cita bíblica y la transcriban a su cuaderno. ¿Cómo debe ser entonces mi perfil? Un perfil es lo que debo cumplir para. Mi perfil para ser discípulo. Su perfil, el perfil de cada uno. Miren algunas notas con la palabra de Dios. No está por encima del maestro.
Marcos 1:36. Otra, no es como su maestro. Mateo 20:25. No es como su maestro. Es instruido por el maestro. Mateo 11:11. Otra actitud o perfil del discípulo. Es parte de la familia de Jesús. Otra actitud del discípulo de este perfil es pescador de hombres. Mateo 4:19. Otra realidad, se sienta a la mesa con Jesús. Mateo 26:20. Es manso y humilde de corazón. Mateo 11:27. Elige ser pobre. Mateo 5:1-3. Es perseguido. Mateo 5:11. Y finalmente es testigo. Hechos 1:1-8. Podemos tomar las Biblias, por favor, buscar cada uno de sus textos y transcribirlo. Y ahí va mirando qué clase de discípulo, qué tan discípulo es usted. Y finalmente, cuarto, ¿cuáles son las actividades que debe realizar un discípulo de Jesús? ¿Qué hace un discípulo de Jesús? Y las actividades de este discípulo son las mismas de Jesús. Miremos algunas. Busca al maestro. Mateo 1:36. Van a hacer lo mismo. Al frente de cada palabrita van a buscar la cita y la van a anotar. Busca al maestro. Otra, escucha al maestro. Mateo 5:1. Otra, sigue al maestro. Mateo 8:22, 8:23. Busca, escucha, sigue. Ahora, hace lo que el maestro le manda. Es obediente. Lucas 14:27. Prefiere a Jesús sobre su propia familia. El centro de su vida es Jesús. Lucas 14:33. Renuncia a los bienes, renuncia a poseer al dinero. Lucas 14:33. Y finalmente, ama a los otros discípulos. Juan 13:34-35. Ahí tienen entonces un perfil de lo que es un discípulo. Amiguitos, 4 realidades. Lean, estudien, aprendan, lleven al corazón. ¿Cuáles son las características de Jesús como maestro? ¿Cuál es la pedagogía de Jesús como maestro? ¿Cuál debe ser el perfil del discípulo de Jesús? ¿Y cuáles son las actividades que debe realizar el discípulo de Jesús? Muy bien, queridos amigos, entonces yo los sigo motivando. No olviden ponerse al día en todos sus compromisos, en todas sus tareas, todos sus trabajos. Dialogamos, estamos atentos a lo que les he dicho en nuestro diálogo. Quienes todavía no han venido, recuerden que mañana y el miércoles es el plazo. De no venir el miércoles, doy por supuesto que no se van a confirmar ahora pronto. Entonces, muy juiciosos, estudien, lean, actualícense, estén al día con todas las tareas de nuestra cartilla. Nos quedan 2 temas del núcleo 6 y los anexos que los pueden ustedes confrontar en sus cartillas. Vamos a terminar este encuentro con esta oración. También la encuentran en sus cartillas. Van a repetir conmigo. Señor, ven a mí en este instante que me entrego a ti como instrumento físico para tu tarea. Entra, Señor, en mi cuerpo. Te entrego mis ojos para que tu mirada inunde la luz de luz a los hombres. Te entrego mi lengua para que tu palabra los colme de sabiduría y esperanza. Te entrego mis oídos para que escuches el llamado de los que sufren y la risa de los niños.
Te entrego mis manos para que sanes a los enfermos, acaricies a todos los seres humanos. Te entrego mis pies para que camines por el mundo. Entra, Señor, en mi corazón. Desde aquí irradia amor a todo lo viviente. Cambia los deseos y pasiones en sentimientos de alegría y compasión. Ternura y amor. Entra, Señor, en mi mente. Desde aquí irradia tu paz. Disuelve los pensamientos negativos que separan a los hombres de ti. Te amo, Señor, con todo el corazón de mi cuerpo y mi mente, mas yo sé que soy yo, sino tú, en mí y el Padre en nosotros. Amén. Hemos entonces terminado por el día de hoy este encuentro, esta catequesis. Anímate, dale gracias al Señor por este regalo y por esta oportunidad que te concede. Que Dios te guarde, proteja y bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz semana en el Señor. Iglesia soy y tú también. Jesús en sus sacramentos nos da la vida, la fuerza, el alimento, nos envía a la misión. Llegamos al final de la catequesis con mi párroco. Sin la celebración de los sacramentos no conocemos a Jesús. Dios te bendiga en esta semana.